El murmullo de la cafetería se mezclaba con el sonido de las cucharillas chocando contra las tazas. Afuera, la ciudad seguía su curso imparable, pero dentro de aquel pequeño restaurante en San Juan, el tiempo parecía detenerse por instantes. María llevaba 16 años trabajando ahí, sirviendo café, sonriendo a los clientes y aprendiendo a reconocer las historias que cada uno de ellos traía consigo. Pero hubo una noche en particular, en 1995, que quedó grabada en su memoria con la fuerza de un latido imposible de olvidar. Esa noche, un joven de mirada cálida y sonrisa tímida se sentó en una de las mesas del rincón. Estaba solo, con una gorra que intentaba ocultar su rostro. Pero María, que tenía un instinto especial para leer entre líneas, supo de inmediato que no era un cliente cualquiera. Se acercó con su libreta en mano, sin perder la calidez en su voz. «Buenas noches, bienvenido. ¿Qué se le antoja?» El joven levantó la vista, y en ese momento, María lo reconoció. Su corazón dio un pequeño brinco. Claro que sabía quién era. Era Chayanne, pero en lugar de reaccionar con la emoción que otros podrían haber mostrado, ella se limitó a sonreír con la misma naturalidad de siempre. «Un café negro, por favor», respondió él con voz tranquila. María asintió y se alejó, sintiendo una extraña conexión con aquel muchacho que, a pesar de la fama, parecía buscar algo más que un café. Cuando regresó con la taza aumente, se permitió un pequeño atrevimiento. «¿Todo bien?» Se le nota pensativo. Chayanne soltó una risa suave y negó con la cabeza. «Sí, todo bien. A veces es bonito sentarse en un lugar donde nadie te trata como una estrella». Esa frase quedó grabada en María. Durante las siguientes 2 horas, sin que él lo pidiera, lo dejó disfrutar de su soledad, solo acercándose de vez en cuando para rellenarle la taza. Y antes de irse, él le dejó una propina generosa y una nota escrita en una servilleta. «Gracias por este café y por tratarme como una persona normal. A veces eso es lo más valioso que alguien puede hacer». María guardó aquella servilleta durante años, dentro de un pequeño cajón donde atesoraba momentos que habían marcado su vida. Pero el tiempo pasó, y con él, la rutina fue enterrando aquel recuerdo. El restaurante cambió de dueños, ella envejeció, y su fe en la vida se fue desgastando. La mujer alegre que una vez fue se convirtió en alguien que apenas sonreía. La vida había sido dura con ella. Perdió seres queridos, enfrentó dificultades económicas y, sobre todo, sintió que su historia se había convertido en una sucesión de días sin brillo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras terminaba su turno, la dueña del restaurante se acercó con un sobre en la mano. «Esto es para ti, María. Lo dejaron hoy en la mañana». María tomó el sobre con curiosidad. No tenía remitente, pero al abrirlo y ver lo que había dentro, su respiración se detuvo. Era otra nota, escrita con una caligrafía que, aunque más madura, aún conservaba la misma esencia. «Los recuerdos no se olvidan, María. Gracias por aquel café y por recordarme que, antes que todo, sigo siendo un ser humano. Hoy quiero devolverte un poco de esa calidez que me diste hace tantos años». Las manos de María temblaron. Sus ojos se humedecieron. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido por mucho tiempo, despertó con una fuerza inesperada. Pero lo que aún no sabía era que esa nota era solo el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras sostenía la nota entre sus manos temblorosas. Sus ojos repasaron cada trazo de aquella caligrafía con incredulidad y emoción entrelazadas. No podía ser, ¿verdad? Después de tantos años, ¿alguien había recordado aquella noche en 1995? Su mente, acostumbrada a las rutinas monótonas y a la resignación de los días grises, se negaba a creerlo. Y sin embargo, su corazón latía con la certeza de que aquello era real. Se guardó la nota en el bolsillo del delantal y terminó su turno en un estado de ensueño. Cada platillo que llevaba a las mesas, cada cliente al que atendía, parecía desdibujarse ante la oleada de recuerdos que la invadía. Cuando finalmente pudo salir del restaurante, la brisa de la tarde la recibió con una caricia tibia. Caminó despacio por las calles de San Juan, sosteniendo aquel sobre contra su pecho como si temiera que el viento se lo arrebatara. Al llegar a su pequeño departamento, encendió la luz con manos aún temblorosas. Se sentó en la mesa de la cocina y volvió a leer la nota una y otra vez, como si temiera que las palabras se desvanecieran si parpadeaba demasiado. «Hoy quiero devolverte un poco de esa calidez que me diste hace tantos años». ¿Qué significaba eso?
¿Era una simple muestra de gratitud? ¿O había algo más? Su mirada se posó en una vieja caja de madera que guardaba en un rincón del mueble. Con manos temblorosas, la abrió y removió los objetos que atesoraba desde hacía décadas. Una postal de su madre, una foto desgastada de su juventud y... ahí estaba. La servilleta amarillenta con aquella nota de 1995. Gracias por este café y por tratarme como una persona normal. El mismo estilo de escritura, la misma esencia en las palabras. No cabía duda. Era él. Chayanne. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo él la recordara? Ella no era nadie especial, solo una camarera que había trabajado toda su vida sirviendo café a extraños. Pero tal vez aquel pequeño gesto suyo había significado más de lo que imaginaba. María cerró los ojos por un momento y suspiró. Durante años había sentido que su vida no tenía impacto, que cada día era solo una repetición del anterior. Pero ahora algo dentro de ella se encendía de nuevo. Al día siguiente, llegó al restaurante con una mezcla de emoción y nerviosismo. La dueña la recibió con una sonrisa, y antes de que pudiera preguntar, le entregó otro sobre. Lo dejaron esta mañana. Para ti. María tragó saliva. Lo tomó con cuidado sintiendo el peso de la anticipación en su pecho. Abrió el sobre con dedos temblorosos y sacó una nueva nota. María, hay lugares que nunca olvidamos, y personas que dejan huellas más profundas de lo que creen. Si sigues trabajando en el mismo lugar, me encantaría verte de nuevo. Estoy en San Juan por unos días. ¿Nos encontramos? Su corazón golpeó contra su pecho con fuerza. Esto no era un simple recuerdo. Esto era una invitación. Pero... ¿de verdad podría hacerlo? ¿Después de tantos años? Algo dentro de ella, algo que había permanecido dormido por mucho tiempo, despertó con una chispa de ilusión que no sentía desde hacía décadas. Lo que aún no sabía era que este reencuentro cambiaría su vida para siempre. María se quedó mirando aquella nota durante largos minutos, sintiendo cómo cada palabra se impregnaba en su piel como tinta indeleble. Su mente viajaba velozmente entre la emoción, la incredulidad y el miedo. ¿Qué significaba este encuentro después de tanto tiempo? ¿Y si él apenas la recordaba y solo lo hacía por cortesía? Pero, ¿y si realmente aquel gesto suyo había dejado una huella en él? Respiró hondo y guardó la nota en el bolsillo de su delantal. Su turno transcurrió en una nebulosa de pensamientos y recuerdos, pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella ardía con la intensidad de una emoción nueva. Cuando llegó la hora de salir, se encontró con la dueña del restaurante en la puerta, quien la observaba con curiosidad. María, ¿estás bien? Te noto diferente. No lo sé, respondió ella con una sonrisa temblorosa. Creo que mi pasado ha venido a buscarme. Esa noche, en la soledad de su pequeño departamento, María sacó su vestido más bonito. No era lujoso, ni nuevo, pero era el que usaba en las ocasiones en las que quería sentirse especial. Se miró al espejo con detenimiento, alisando las arrugas de la tela con las manos. El tiempo había dejado sus marcas en su rostro, pero en sus ojos seguía brillando la misma luz de aquella joven que, en 1995, había servido un café, sin imaginar que estaba dejando una marca en el corazón de alguien. A la mañana siguiente, llegó al café más temprano de lo habitual. No podía concentrarse. Sus manos, acostumbradas a sostener tazas y platos sin titubear, temblaban ligeramente. Cada vez que la puerta del restaurante se abría, su corazón se aceleraba, esperando ver aquella figura familiar. Y entonces, sucedió. La puerta se abrió con suavidad, y un hombre alto, de andar pausado pero seguro, entró al lugar. Llevaba gafas oscuras y una gorra que intentaba pasar desapercibida, pero María lo reconoció al instante. Su postura, su presencia, su esencia, no habían cambiado. Chayanne. El aire pareció detenerse por un instante. Los sonidos del restaurante se hicieron lejanos, y todo lo que existía en ese momento era él, parado ahí, como un recuerdo que había cobrado vida. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él, como lo había hecho tantos años atrás. Bienvenido, dijo con voz suave, pero firme. Él se quitó las gafas de sol lentamente, y cuando sus ojos la encontraron, la expresión en su rostro cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa nostálgica, y por un momento, pareció no encontrar las palabras adecuadas. María. Su voz era baja, cargada de una emoción genuina. No puedo creer que sigas aquí. Ella sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Y yo no puedo creer que te hayas tomado el tiempo de recordarlo. Él soltó una risa suave, esa risa que tantas personas en el mundo habían escuchado a través de su música, pero que en ese momento pertenecía solo a ellos dos. Algunas cosas no se olvidan. María lo guió hasta su mesa, la misma donde se había sentado aquella noche en 1995. Se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa para disimular el temblor en sus dedos. ¿El café de siempre?, preguntó con una sonrisa tímida. Chayanne la miró con un brillo especial en los ojos y asintió. El café de siempre. El aroma del café recién hecho llenó el aire,
Y cuando María colocó la taza frente a él, una oleada de recuerdos la envolvió. ¿Cuántas veces había hecho esto en su vida? ¿Cuántas tazas de café había servido? ¿Cuántas conversaciones había presenciado sin formar parte de ellas? Pero esta vez era diferente. Esta vez, la historia la incluía a ella. El silencio que se formó entre ambos no era incómodo, sino lleno de significados. Era el silencio de dos personas que comprendían que el tiempo había pasado, pero que, de alguna manera, lo que una vez compartieron seguía intacto. Chayanne envolvió la taza con sus manos, tomando un sorbo antes de levantar la mirada y decir algo que hizo que el corazón de María se detuviera por un instante. María, hay algo que nunca te dije aquella noche. Algo que he querido decirte desde entonces. Ella sintió como el aire se volvía más pesado. ¿Qué cosa? Chayanne apoyó los codos en la mesa, inclinándose levemente hacia ella. Aquella noche, llegué aquí buscando algo. No sabía qué. Estaba cansado, abrumado, sintiéndome más solo de lo que jamás admitiría. Y tú, con un gesto tan simple como servirme un café y tratarme como alguien común, hiciste algo que nadie más había logrado en ese momento. Me recordaste que antes de todo sigo siendo un ser humano. El corazón de María latía tan fuerte que sentía que cualquiera podría oírlo. Pensé en volver muchas veces, continuó él, pero la vida siempre me arrastró a otros lugares. Sin embargo, nunca olvidé aquella noche. Y ahora que estoy aquí, siento que hay una razón para este reencuentro. María tragó saliva, sintiendo cómo algo dentro de ella se agitaba con fuerza. ¿Qué razón? Chayanne sonrió con dulzura, pero antes de responder, alguien entró en el restaurante y se dirigió directamente hacia él. Lo siento, tenemos que irnos. El equipo está esperando. Chayanne suspiró y se puso de pie lentamente. Déjame demostrarte que este encuentro no es una casualidad, María. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo colocó en la mesa frente a ella. Era una invitación. Ven mañana. Necesito que escuches algo. María miró la invitación y luego a él, sintiendo cómo su mundo entero se sacudía con una fuerza inesperada. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de él, supo que nada volvería a ser igual. Lo que aún no sabía era que aquella invitación estaba a punto de cambiar su destino de una manera que jamás habría imaginado. María se quedó mirando la invitación sobre la mesa como si fuera un portal a otro mundo, uno en el que nunca había imaginado estar. Sus dedos rozaron el papel con cautela, como si temiera que al tocarlo demasiado fuerte pudiera desvanecerse. La invitación tenía el nombre de un teatro en el centro de San Juan y la hora exacta en la que debía presentarse. No decía más. Ni una pista sobre lo que le esperaba, ni una sola palabra que disipara la incertidumbre que le latía en el pecho. Pasó el resto del día debatiéndose entre la ilusión y el miedo. ¿Qué esperaba Chayanne de ella? ¿Por qué, después de tantos años, este reencuentro parecía tener un peso tan profundo? Una parte de ella quería creer que era solo un gesto de gratitud, pero en lo más hondo de su ser sentía que era algo más, algo que no lograba comprender del todo. Esa noche, apenas pudo dormir. Se revolvió entre las sábanas, sus pensamientos saltando entre el pasado y el presente, entre la joven que había sido y la mujer que era ahora. La idea de presentarse en ese teatro la aterraba y la emocionaba a partes iguales. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados, supo que no había marcha atrás. Se levantó con calma, se preparó un café y se vistió con la misma sencillez de siempre, pero con el corazón latiéndole en la garganta. Cuando llegó la hora, salió de su pequeño apartamento y tomó el autobús hacia el centro de San Juan. Cada calle que pasaba la acercaba más a un momento que presentía como crucial, aunque no supiera exactamente por qué. Cuando llegó al teatro, el imponente edificio la recibió con su estructura majestuosa. Respiró hondo y se dirigió a la entrada, donde un hombre de seguridad la saludó con una sonrisa cortés. «María, ¿verdad?», preguntó él, revisando una lista. Ella asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Adelante, te están esperando». La frase resonó en su cabeza mientras atravesaba el vestíbulo y caminaba por el pasillo que la llevaba al interior del teatro. Las luces estaban bajas, el escenario apenas iluminado. Solo había unas cuantas personas acomodando instrumentos y cables, pero en el centro de todo, con una guitarra en mano y los ojos cerrados, estaba él, Chayanne. El murmullo de los técnicos quedó en segundo plano cuando él abrió los ojos y la vio. Su expresión cambió al instante, como si la realidad se hubiera alineado con un recuerdo que llevaba mucho tiempo guardado. «Viniste», dijo, dejando la guitarra a un lado. María sonrió con timidez y asintió. No podía quedarme con la duda. Él dio un par de pasos hacia ella, sus ojos reflejando una emoción que no necesitaba palabras. «Quiero que escuches algo», dijo, con un tono que no dejaba espacio para dudas. Se giró y tomó un sobre de una mesa cercana, extendiéndoselo con suavidad. Antes de abrirlo, «Quiero que sepas algo». Su voz era firme, pero cargada de emoción. «No te busqué por casualidad, María. Te busqué porque durante todos estos años, en los momentos en los que sentí que perdía el rumbo, recordé aquella noche en la que alguien, sin conocerme, me recordó quién era en realidad. Y eso es algo que no tiene precio». María tragó saliva,
sintiendo cómo su garganta se cerraba con un nudo imposible de deshacer. No entiendo, susurró. Chayanne sonrió con ternura. Ábrelo. María bajó la mirada al sobre y con manos temblorosas despegó la solapa. Dentro había una carta. Un papel cuidadosamente doblado con su nombre escrito en tinta negra. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas, cada palabra clavándose en su alma, como si la transportaran en el tiempo. María, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré la manera de agradecerte. No sé si alguna vez entendiste lo importante que fue tu gesto aquella noche. Para ti pudo haber sido un café más, pero para mí fue un refugio en medio de una tormenta que nadie veía. No sé si alguna vez alguien te ha dicho esto, pero a veces los actos más pequeños tienen un impacto más grande de lo que podemos imaginar. He pensado mucho en cómo devolver lo que me diste sin saberlo. Y lo único que encontré fue esto. María levantó la vista, con los ojos empañados. No entiendo. ¿Qué quieres decir con esto? Chayanne suspiró y señaló el escenario. Esa canción que estaba ensayando antes de que llegaras es para ti. El aire pareció escaparse de los pulmones de María. ¿Qué? Se llama El Café de Siempre, explicó él con una sonrisa nostálgica. No es solo una canción, es nuestra historia, la tuya y la mía, y quiero que seas la primera persona en escucharla. El mundo pareció detenerse por un instante. María sintió un torbellino de emociones arremolinándose en su interior. No podía creer lo que estaba escuchando. Chayanne volvió al centro del escenario, tomó su guitarra y respiró hondo antes de comenzar a tocar los primeros acordes. La melodía era suave, envolvente, llena de una calidez que le erizó la piel. Y entonces, su voz comenzó a llenar el teatro. Había un rincón en la ciudad donde el tiempo se detenía en una taza de café y una sonrisa bastaba para devolverme la fe. María llevó una mano a su pecho, sintiendo cómo el significado de cada palabra se fundía con su alma. No estaba soñando. Esto era real. Y era la prueba de que, a veces, los gestos más sencillos pueden dejar marcas imborrables en los corazones de las personas. Lo que María aún no sabía era que este regalo era solo el comienzo de algo mucho más grande. María no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro mientras la voz de Chayanne llenaba el teatro. Era como si cada nota, cada palabra, hubieran sido escritas directamente para su alma. Su mente retrocedió a aquella noche en 1995, cuando él solo era un joven con una mirada perdida y ella, una camarera que apenas entendía la magnitud de su propio gesto. En aquel entonces, jamás imaginó que un simple café pudiera marcar tanto a alguien. Cuando la canción llegó a su fin, el teatro quedó en un silencio tan profundo que podía escucharse la respiración contenida de María. Chayanne la miró desde el escenario, con esa mezcla de vulnerabilidad y gratitud que hacía que su presencia resultara aún más impactante. No sé qué decir, susurró ella, sintiendo que cualquier palabra se quedaba corta. Él bajó del escenario y caminó hacia ella con pasos lentos, como si no quisiera romper la magia del momento. No tienes que decir nada, respondió con una sonrisa cálida. Solo quería que supieras cuánto significó para mí aquel momento. María asintió, pero dentro de ella se formaban tantas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Antes de que pudiera decir algo más, una de las puertas laterales del teatro se abrió y un hombre de mediana edad entró con unos papeles en la mano. Chayanne. La conferencia de prensa empieza en 20 minutos, informó el hombre con tono profesional. María dio un paso atrás, sintiéndose de repente fuera de lugar. No quiero interrumpir, pero Chayanne negó con la cabeza. No te vas a ir todavía. La seguridad en su voz la dejó sin palabras. Antes de que pudiera objetar, él le hizo un gesto al hombre que los observaba. Dile a los medios que los veré en el salón privado. Tengo algo importante que atender primero. El hombre dudó un instante, pero luego asintió y salió sin más preguntas. María se quedó quieta, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Ven conmigo, dijo Chayanne, ofreciéndole su mano. Ella la miró por un instante antes de aceptarla con cierta timidez. No entendía lo que estaba pasando, pero una parte de ella sentía que este momento estaba destinado a suceder. Cruzaron juntos un pasillo detrás del escenario hasta llegar a una pequeña sala privada. Dentro había un piano, algunas partituras desordenadas y una mesa con botellas de agua y papeles dispersos. Chayanne cerró la puerta con suavidad y la miró con intensidad. María, quiero que entiendas algo. Ella sintió su respiración agitarse. Dime. Chayanne hizo una pausa antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. La razón por la que te busqué no es solo por agradecimiento, confesó. Es porque aquella noche cambió mi vida de una manera que no puedo explicar con palabras. María frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Cómo? Chayanne tomó aire y se acercó un poco más. Esa noche, cuando llegué a ese café, estaba al borde de rendirme. Me sentía agotado, dudaba de mi carrera, de si tenía sentido seguir adelante con la música. Había demasiada presión, demasiadas expectativas. Y luego estabas tú, con esa sonrisa, con ese café caliente, con esa manera de hacerme sentir que, por un momento, yo no era una estrella,
Solo era un hombre que necesitaba un respiro. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía idea de que estabas pasando por algo así. Lo sé, y por eso fue tan especial, susurró él, porque tu gesto fue genuino, desinteresado. Y eso es algo que en mi mundo es difícil de encontrar. Un silencio denso se instaló entre los dos. María sintió que algo profundo y poderoso se estaba gestando en el aire. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. Chayanne sonrió con melancolía. Porque quiero hacer algo por ti. Ella parpadeó, confundida. ¿Por mí? Sí. He pensado mucho en esto. Sé que la vida no ha sido fácil para ti. Y sé que el tiempo no se detiene para nadie. Pero quiero que sepas que lo que hiciste aquella noche no quedó en el olvido. Y ahora, quiero que seas parte de algo más grande. María sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No entiendo. Chayanne sacó otro sobre de su chaqueta y se lo extendió. Ábrelo. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cautela. En su interior había un contrato. Sus ojos recorrieron las líneas, tratando de procesar lo que estaba viendo. Esto es una oferta de trabajo, murmuró atónita. Sí, quiero que trabajes conmigo. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Pero, ¿por qué? Porque quiero que recuerdes lo valiosa que eres, dijo él con voz firme, y porque siento que mereces una oportunidad de estar en un lugar donde te valoren. María se quedó mirando el contrato, sin saber si reír, llorar o salir corriendo. No sé qué decir. Chayanne tomó sus manos con delicadeza. Solo dime que lo pensarás. Ella asintió lentamente, sintiendo que todo lo que creía conocer sobre su vida estaba a punto de cambiar. Y en el fondo, algo en su corazón le decía que debía aceptar. Pero lo que aún no sabía era que esta decisión no solo cambiaría su presente, sino también su futuro, de una manera que jamás imaginó. María sostenía el contrato entre sus manos, pero no lograba asimilar lo que estaba ocurriendo. Sus ojos recorrían una y otra vez las líneas del documento, buscando alguna trampa, algún error, algo que le indicara que todo esto no era más que una fantasía. Pero no lo era. Chayanne, esto es. Su voz se quebró. Él la miraba con una mezcla de ternura y paciencia. Es una oportunidad, dijo con suavidad. No tienes que decidir ahora, pero quiero que lo pienses. María tragó saliva. Su vida había estado marcada por sacrificios, por renuncias, por noches enteras de insomnio, pensando en cómo haría para pagar el alquiler, en cómo seguir adelante con un salario que apenas le alcanzaba. Y ahora, frente a ella, tenía un contrato que le ofrecía algo que jamás se atrevió a soñar. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Chayanne apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose un poco hacia ella. Porque quiero rodearme de personas reales, de personas que me recuerden por qué hago lo que hago. María bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. Pero yo no tengo experiencia en esto, murmuró. Solo soy una camarera. No la corrigió él con firmeza. Eres alguien que marcó la vida de otra persona sin siquiera saberlo. Alguien que, con un gesto sencillo, cambió una noche que pudo haber sido el principio del fin para mí. María sintió un nudo en la garganta. No sé qué decir. Chayanne sonrió. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que lo pienses. El contrato seguía en sus manos, pesando como si dentro de esas hojas estuviera contenida toda su historia. ¿Y si no soy capaz? Chayanne tomó aire antes de responder. La única forma de saberlo es intentarlo. El silencio se instaló entre ellos. Pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, de promesas no dichas, de caminos que se abrían ante María como nunca antes. Tómate tu tiempo, dijo él finalmente. Pero si decides aceptar, quiero que sepas que no estarás sola en esto. Las palabras de Chayanne quedaron grabadas en su mente. Mientras él se despedía con una sonrisa y se marchaba a la conferencia de prensa, María se quedó ahí, con el contrato entre sus manos y 1.000.000 de pensamientos en su cabeza. Las horas pasaron como un suspiro. Regresó a su casa, dejó el contrato sobre la mesa y lo miró durante largos minutos. Sus dedos temblaban cuando finalmente lo tomó y comenzó a leer cada cláusula, cada palabra. Era una oferta de trabajo en su equipo de producción, una posición que le permitiría viajar, conocer nuevos lugares y estar cerca de alguien que, aunque era un ícono mundial, la veía como una persona valiosa más allá de su uniforme de camarera. El miedo apareció. ¿Y si aceptaba y fracasaba? ¿Y si no estaba hecha para esto? Pero entonces, un recuerdo cruzó su mente. La noche de 1995. El joven que se sentó en la barra con una expresión agotada, que bebió su café en silencio y que, al marcharse, le sonrió con gratitud. Ese joven que ahora le estaba ofreciendo una nueva vida. María cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que tomar una decisión, y no tenía mucho tiempo. Lo que no sabía era que, al elegir, no solo cambiaría su destino, sino que descubriría una verdad que jamás habría imaginado. María no pudo dormir esa noche. El contrato permanecía sobre la mesa, abierto en la última página donde solo faltaba su firma.
Había leído cada palabra una y otra vez, intentando encontrar algún indicio de que no era real. Pero lo era. Chayanne realmente le estaba ofreciendo un puesto en su equipo. Cada fibra de su ser le decía que esta era la oportunidad de su vida, pero el miedo la retenía. Se preguntaba si era demasiado tarde para ella, si realmente merecía algo así. Pasó toda la madrugada debatiéndose entre sus dudas y sus sueños, entre su vida de siempre y la posibilidad de un cambio radical. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, se levantó de la silla con una decisión tomada. No podía seguir viviendo con él. ¿Y si? Tomó un bolígrafo con mano temblorosa y, con un suspiro profundo, firmó su nombre en la línea final. En cuanto la tinta se secó, sintió que algo en su interior se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Era miedo, pero también esperanza. Horas después, con el contrato en su bolso, se dirigió al hotel donde Chayanne se hospedaba. Cuando llegó a la recepción, su voz apenas fue un susurro al decir su nombre. «Tengo una cita con el señor Figueroa». El recepcionista asintió y le indicó el camino hacia un salón privado. Con cada paso, sentía que el mundo se volvía más grande y más incierto. Cuando entró a la sala, Chayanne ya la estaba esperando. «María», dijo con una sonrisa cálida. «¿Lo has pensado?» Ella asintió, sacando el contrato del bolso y colocándolo sobre la mesa. «Acepto». Por un momento, el rostro de Chayanne se iluminó con un alivio genuino, como si temiera que ella se negara. «No te imaginas lo feliz que me hace escuchar eso», dijo. «Sabía que ibas a tomar la mejor decisión para ti». María sonrió con timidez. «Todavía no sé si estoy lista». «Nadie lo está cuando empieza algo nuevo», respondió él. «Pero aquí estarás rodeada de gente que te apoyará». Un nuevo capítulo en su vida acababa de comenzar. Los meses siguientes fueron un torbellino de experiencias nuevas. María dejó su trabajo en el café, empacó su vida en unas cuantas maletas y se unió al equipo de producción de Chayanne. Al principio, todo era abrumador. Los ensayos, los viajes constantes, las reuniones con productores y músicos. Pero poco a poco encontró su lugar. Descubrió que tenía un talento inesperado para la organización y la logística, y pronto se convirtió en una de las asistentes más confiables del equipo. Trabajaba codo a codo con personas que llevaban años en la industria, y aunque al principio sintió que no pertenecía, con el tiempo demostró que su presencia allí no era un accidente. Pero lo que más la conmovía era la cercanía con Chayanne. A pesar de su fama, seguía siendo el mismo hombre amable y sencillo que aquella noche en 1995, cuando necesitaba una pausa y encontró consuelo en una taza de café servida por una desconocida. Cada vez que tenían un momento libre, hablaban de la vida, de los años que habían pasado, de cómo un pequeño gesto podía cambiarlo todo. Un día, después de un concierto, Chayanne la encontró sola en el escenario, observando las luces del auditorio vacío. «Nunca imaginé que terminaría aquí», dijo María con una sonrisa nostálgica. Chayanne se apoyó en el piano y la miró con calidez. «Yo sí». Ella lo miró con sorpresa. «¿Por qué?» Él suspiró, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado por mucho tiempo. «Porque siempre supe que la vida nos devolvería este momento». María sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Chayanne sonrió, con esa mezcla de ternura y certeza que siempre lo había caracterizado. «Porque algunas conexiones están destinadas a encontrarse de nuevo». María miró a su alrededor, al escenario donde ahora trabajaba, a la vida que había construido sin siquiera haberlo planeado. Había pasado de ser una simple camarera a ser parte de algo mucho más grande. Y todo gracias a un pequeño acto de bondad que, sin saberlo, había cambiado dos vidas para siempre. Miró a Chayanne, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. Porque después de todo, a veces la vida tiene formas inesperadas de cerrar los círculos. Y el suyo, finalmente, estaba completo.